¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy vamos a hablar sobre los Floodgates. En el video vamos a hablar sobre sus características, ventajas, desventajas, vamos a mencionar muchísimos de estos, el uso óptimo y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, vale la pena hacer 3 notas importantes. Lo primero es su amable recordatorio de que este video es 100% mi opinión. Lo segundo es que va a haber muchas cartas de estilo de Floodgate que van a hacer falta porque precisamente son muchísimas, e incluso estoy incluyendo algunas que quizás para algunos jugadores no sean consideradas Floodgates, sin embargo, precisamente por la definición, por lo que voy a estar mencionando, las estoy poniendo aquí. Por último, al final del video voy a estar dejando prácticamente todas las cartas de estilo de Floodgate que encontré. Sin embargo, conforme vayan pasando los días, voy a estar complementando precisamente en los comentarios muchos más de estos que ustedes me estén dejando, simplemente para que la información sea mucho más completa. Habiendo dicho todo esto, ahora sí, vamos con el video. Lo primero es entender un poco qué es un Floodgate, y este es el término que se le está dando a las cartas que están limitando cierto aspecto del juego. Esto puede ser para ambos jugadores o solamente para uno. Es uno de los temas que más divide a la comunidad en general, y dependiendo de en qué formato y qué estrategia estén utilizando en el momento, va a haber algunos que se sientan demasiado potentes. Incluso tenemos muchas cartas de este tipo precisamente en la lista. Estas cartas de tipo de Floodgate se pueden presentar en prácticamente cualquier forma, siendo las cartas de trampa continua las más populares de este tipo. Se le puede considerar como un Floodgate a prácticamente cualquier carta que esté restringiendo precisamente a uno o varios jugadores, sea mientras esta carta esté boca arriba o después de que se esté activando esta misma. Vamos a hablar ahora sobre algunas características de los Floodgates, así mismo como algunos aspectos positivos y negativos que tienen. Lo primero de los Floodgates es que en su mayoría estas cartas no se pueden buscar, por lo cual precisamente para poder ver estas mismas necesitamos tener una cantidad generosa de estos mismos. A pesar de que hay combos con los cuales podemos estarlos buscando, como por ejemplo el combo de Curious de los mismos Lightsworn en conjunto de Nightmare Griffon, no cualquier estrategia tiene acceso a este mismo combo y por ende las cartas de tipo de Floodgate en general no se pueden estar buscando. Hay algunas que son prácticamente parte de un arquetipo, pero en su mayoría y las más potentes no son cartas que se puedan buscar. Precisamente por esto se presenta la necesidad de estar corriendo múltiples copias de esto mismo, y muchas veces esto podría estar afectando la construcción de nuestros campos, porque en realidad los efectos no se están sumando. Entonces si tenemos 2 o 3 copias de este mismo, entonces es simplemente tener cartas muertas. Como ya lo mencioné, en su mayoría son cartas de trampa continua, por lo cual no están dando nada a la misma construcción de nuestros campos. Precisamente por esto, estas cartas, si es que estamos yendo segundos, son prácticamente cartas inútiles. Va a ser un tanto complicado que podamos estarlas colocando y que el oponente no tenga una forma de poder interactuar con estas mismas. En su mayoría son cartas que tienen que estar boca arriba en el campo para que puedan tener estos efectos que están limitando a los jugadores, lo cual precisamente por esto lo hace vulnerable a muchísimos efectos y simplemente el oponente puede estar concentrando sus recursos para poder deshacerse de esta misma. Y por último, la mayoría de los jugadores opta por estar utilizando estas mismas cartas de side deck. Hay muchos jugadores que las utilizan de main deck porque tienen formas de que estas se puedan resolver, o simplemente es un juego lento por lo cual esto no les afecta en realidad. Sin embargo, la mayoría de los jugadores las tiende a utilizar precisamente en el side deck porque están controlando cuándo están yendo primero, y precisamente con esto van a tener la mayor oportunidad de poder resolver estas. Para los aspectos positivos que tienen las cartas de Floodgate es que muchas veces es la forma en que podemos estar simplificando los campos, incluso los más potentes que tiende a ofrecer este mismo juego. Es bien sabido que debido a la edad de juego, la versatilidad de las cartas, la velocidad, la agresividad de los arquetipos que van siendo lanzados con los años, cada vez es más común que podamos ver campos prácticamente inquebrantables, campos que pueden poner 5 o 6 negaciones y que todavía encima de eso alguna de sus cartas tenga precisamente un efecto de tipo de Floodgate. Precisamente por estas cartas tenemos la posibilidad de poder estar simplificando esto mismo, reduciendo campos de 4 o 5 interacciones a solamente una, quizás 2. Muchas veces, dependiendo de cuál estrategia sea la que estemos utilizando, vamos a poder implementar el uso de los mismos Floodgates sin prácticamente estar modificando nuestro estilo de juego. Y dependiendo de qué carta estén eligiendo utilizar, existe la posibilidad de que el oponente se vaya a encontrar con muchos problemas, incluso para poder armar sus campos más básicos. Llega a haber incluso casos que podemos estar utilizando un Floodgate que quizás esté dañando a nuestra estrategia, que la haga mucho más lenta, pero no se puede comparar al daño o a la velocidad que le está quitando al deck del oponente. Ejemplos precisamente de esto, que estrategias que pueden utilizar Floodgates de manera completamente natural, y otro de que a pesar de que se esté viendo afectado en realidad sigue obteniendo mucho valor de esto mismo, son precisamente los Subterror y las Sky Striker. Por último, los Floodgates son muchas veces la forma en que muchas estrategias siquiera podrían llegar a ser viables. Esto se puede deber a su tipo de construcción, porque su arquetipo de estrategia no ha recibido soporte, o simplemente porque se están enfrentando a una estrategia que simplemente
enormemente superior, por lo cual precisamente con el uso de estos mismos van a poder desacelerar la estrategia del oponente y van a poder estar prácticamente a la par. Para los aspectos negativos que presenta el uso de los mismos Floodgates es que esto hace que el juego sea muy poco interactivo. Precisamente uno de los grandes atractivos de este mismo juego, o al menos que tendría que ser así, es que este juego se basa en estar respondiendo, en estar reaccionando a cómo está jugando el oponente. Sin embargo, con el uso de los Floodgates, esto prácticamente se simplifica o prácticamente se cancela, por lo cual vamos a tener que esperar a que el oponente arme prácticamente todo su campo, y si por alguna razón no tenemos las formas de poder deshacernos de esto mismo, o el oponente encima de todo esto tiene una negación para poder proteger esto, entonces el juego pierde muchísima de su interactividad. Este punto prácticamente se puede resumir a que los Floodgates hacen que nosotros podamos estar jugando pero el oponente no. Otra característica negativa que tienen los Floodgates, sobre todo acercándonos a los últimos años, es que hay muchas cartas de este tipo que en cuanto son volteadas prácticamente se acabó el juego para el oponente. No tienen salidas naturales para esto mismo, no pueden jugar a través de esto mismo, o simplemente acaban desactivando todos los efectos de su deck y prácticamente tienen que estar pasando los turnos hasta que el oponente se digna acabar con nosotros. Y el último de estos aspectos negativos es que hay muchas cartas de este tipo que en realidad no piden costo y prácticamente podemos activarlas en el mejor momento para nosotros y al mismo tiempo para el peor del oponente. Y esto es algo que vemos muy comúnmente, que prácticamente vamos a poder hacer todo nuestro combo, vamos a poder dejar nuestro campo con prácticamente interacciones, negaciones, monstruos muy amenazadores, incluso monstruos con efectos de estilo de Floodgate, y simplemente al final del turno se acaba colocando una carta. Cuando el oponente empieza su turno, cuando debería de empezar a jugar precisamente para poder romper todo esto, nosotros simplemente tenemos que voltear nuestra carta de estilo Floodgate y prácticamente vamos a estar desactivando 2 o 3 cartas de su mano, lo que prácticamente va a imposibilitar que siquiera pueda jugar. Sobre los problemas más significativos que presenta el uso de las mismas cartas de Floodgate, sobre todo acercándonos a fechas mucho más recientes, es que ya tenemos cartas que son tan potentes que muchas veces en cuanto se activan, en cuanto se voltean, prácticamente el oponente acaba perdiendo de forma automática. Hemos tenido ejemplos recientes como There Can Be Only One y Mystic Mine, que precisamente por el estilo de construcción de muchos jugadores, muchas veces no se tienen las salidas en el main deck para precisamente estas mismas cartas. Incluso de tener una forma de poder deshacerse de estas mismas en el extra deck, precisamente estas mismas cartas van a estar deteniendo que podamos ir estos mismos. Precisamente por esta posibilidad, por esta potencia, los jugadores prácticamente se han acabado dividiendo en dos grupos precisamente de esto. Primero están los que están a favor que estemos utilizando cartas en el main deck solamente en la posibilidad de que nos podamos estar encontrando este tipo de cartas. Quizás no siempre vayan a ser para poder destruir cartas de Floodgate, pero se pueden estar destruyendo campos, cartas continuas y muchas otras más, por lo cual se tienen salidas precisamente para este mismo tipo de cartas. En el peor de los casos son cartas que acaban siendo completamente inútiles y que van a ser sacadas precisamente en el side deck, pero se tiene la posibilidad de poder jugar contra estas mismas. El otro grupo son los jugadores que no están de acuerdo, y es algo muy similar al argumento que se tiene contra las hand traps. Hay muchos jugadores que no les gusta que estén obligados a utilizar cierto tipo de cartas solamente para poder tener la posibilidad de poder dañar al oponente, y esto no va a garantizar que no pueda generar un campo tan potente que nosotros no vayamos a poder estar jugando. El segundo gran problema es que estas generalmente se comparan con el uso de las negaciones, siendo las negaciones incluso cartas mucho más justas. Ya había mencionado brevemente que las cartas de estilo de Floodgate generalmente son cartas que tienen que estar boca arriba en el campo. El problema es que esto es prácticamente por todos los turnos mientras estas están boca arriba, por lo cual muchas veces no solamente nos están paralizando un turno, sino mientras esta carta esté en el campo boca arriba, y como el oponente no tiene la necesidad de estar quitando esta misma precisamente porque paraliza el juego del oponente, entonces muchas veces va a significar que no vamos a poder jugar. En cambio, por la parte de las negaciones, estas tienden a ser mucho más flexibles y mucho más potentes. Sin embargo, es difícil poder poner una cantidad generosa de estas mismas. Se puede tener acceso a una o dos, pero estas mismas tienen costos, e incluso si no llegamos a negar la carta correcta, o dependiendo de qué también esté armado el deck del oponente, cuál sea su estrategia, todavía tiene posibilidades de poder estar jugando. Entonces se tiende a comparar mucho sobre la ignorancia que tienen los Floodgates, que muchas veces es simplemente voltearlas y prácticamente ya ganamos, al mismo uso de las negaciones, que se tiene que tener un conocimiento previo del deck del oponente o simplemente poder optimizar el uso de esta misma. Va a depender muchísimo su opinión sobre si utilizan actualmente cartas de Floodgate. Quizás hay algunas que consideren que son completamente degeneradas, pero quizás hay algunas que consideran que son justas precisamente porque están utilizándolas para su deck. Entonces este es un tema que generalmente acaba dividiendo las opiniones, pero es algo que siempre ha existido en el juego en realidad. Se ha hablado durante muchísimo tiempo que las cartas de Floodgate en realidad no le están dando nada bueno al juego, y por lo cual si es que las siguen creando tendrían que estar teniendo nuevas restricciones, como por ejemplo que debe ser la primera carta que sea activada precisamente en nuestro turno, que tenga un costo gigantesco siquiera para poder estarse utilizando, o incluso que tenga alguna cláusula de autodestrucción, precisamente para que no sean cartas que se pueden quedar en el campo durante todos los turnos que necesitemos. Y si bien estas mismas propuestas podrían estar ayudando precisamente en el futuro, precisamente por la edad del juego y la velocidad
durabilidad de este mismo todavía van a presentar problemas muy graves. Si se está utilizando precisamente al inicio de nuestro turno, a pesar de que va a haber muchas estrategias que ya no van a poder dejar el Floodgate al final del turno, va a haber muchos decks que en realidad la construcción de los campos no se va a ver afectada en realidad y todavía el oponente va a tener muchísimos problemas para esto mismo. Sobre si van a tener costos muy altos va a depender muchísimo de este mismo, pero en realidad estos costos, siempre y cuando podamos paralizar el oponente, entonces realmente no pesaría precisamente estar pagando estos mismos. Incluso para las cláusulas de autodestrucción, incluso siendo unas muy buenas como por ejemplo el uso de Mystic Mind o incluso algo parecido a lo que tenemos con las Swords of Concealing Light o las Swords of Revealing Light, estas necesitan 2 o 3 turnos para su autodestrucción. Incluso siendo un turno, precisamente por la gran velocidad, no es difícil que simplemente necesite nuestra estrategia o la estrategia del oponente solamente un turno para prácticamente podernos pasar encima. Es muy variado y muy vasto todo lo que se ha propuesto hasta el día de hoy precisamente para poder balancear mucho más estas cartas en el futuro, pero por ahora realmente no hay un punto en el cual se esté coincidiendo o que se vaya a ver que se vaya a tomar para el futuro. Ahora vamos a pasar a mencionar una muy buena cantidad de cartas de estilo de Floodgate y estas mismas las separé precisamente sobre qué es lo que están afectando para el mismo jugador o los jugadores. Vale la pena recordar que estas no son todas las cartas de estilo de Floodgate que existen, por lo cual si hacen falta algunas muy importantes que sean genéricas o que simplemente hicieron falta de mencionar, de nuevo y por favor déjenlo en los comentarios. Trataré de recopilar la información precisamente que ustedes estén dejando solamente para poder hacer este video mucho más enriquecedor. Para el primer grupo tenemos las cartas que se están metiendo con la mano y para estas tengo al Thunder King Rayo, Mistake, Protector of the Sanctuary, Thunder Dragon Colossus a pesar de que esta misma ya está prohibida y el uso de Drolan Lockbird, aunque esta se tiene que estar resolviendo después de la primera búsqueda. Todas estas cartas no permiten que se estén agregando cartas desde el deck a la mano. Otro efecto que se mete con la mano pero de una forma diferente es el uso de Mind Drain, que hace que no se puedan activar efectos desde la mano. El siguiente grupo son las cartas que se están metiendo con el cementerio y primero tenemos cartas que a pesar de que sí nos permiten estar generando este mismo, no podemos estar activando ninguna clase de efectos y para esto tenemos Abyss Dweller, pero esta solamente está afectando a nuestro oponente y el uso de Soul Drain. Las siguientes cartas no nos permiten generar cementerio, lo cual en muchos casos llega a ser incluso mucho más dañino. Para estas cartas tenemos al Masked Hero Dark Claw, que este solamente está afectando al oponente, al Vanisher of Radiance, Dimension Shifter, Dimensional Fissure, aunque esto solamente es para cartas de monstruo y Macrocosmos. De manera similar tenemos el uso de Necrovalley, que no nos permite remover cartas desde el cementerio y tampoco podemos estar utilizando ninguna clase de efecto para poder mover una carta desde el cementerio a otra parte. Asimismo tenemos el uso de Royal Prison, que no nos permite invocar monstruos de manera especial precisamente desde el cementerio. El siguiente grupo es para las cartas removidas, específicamente cartas que no nos van a dejar estar removiendo. Para cartas que no dejan que ningún jugador esté removiendo tenemos el uso de Artifact Lancia y de Imperial Iron Wall. Imperial Iron Wall es mucho más evidente precisamente por ser una carta continua, mientras que Lancia es solamente durante un turno y es después de su misma activación, y para solamente poder detener al oponente tenemos a Chaos Hunter y a Kaiku, The Chaos Destroyer. El siguiente grupo son cartas que se están metiendo con el extra deck y primero tenemos cartas que no nos permiten estar invocando desde este mismo. Para este grupo tenemos Artifact Sight, que esto solamente es para el mismo oponente. Tenemos a Dragon Buster Destruction Sword, que cuando está equipada no permite que el oponente vaya por su mismo extra deck. Tenemos a los monstruos Amorphage, que esto es para ambos jugadores, que no se pueden invocar monstruos desde el extra deck a menos de que sean de este mismo arquetipo, pero esto muchas veces acaba siendo precisamente un lock del mismo extra deck. Tenemos Domain of the True Monarchs, que simplemente nos pide tener un monstruo que haya sido invocado por tributo, y también tenemos la Non-Fusion Area, que es simplemente para que no se puedan invocar monstruos de fusión para ambos jugadores. De manera similar tenemos el uso de Dimensional Barrier, que si bien esta no nos está restringiendo el uso de nuestro mismo extra deck, si solamente estamos utilizando un tipo de carta en este mismo, puede significar que no podamos tener acceso a este mismo durante un turno. Y por último tenemos a Necros of Unicorn, que va a negar los efectos de todos los monstruos que hayan sido invocados de manera especial desde el extra deck. Quizás no nos está restringiendo al uso de estos mismos, pero no tener el efecto muchas veces llega a ser exactamente lo mismo. El siguiente grupo son las que se meten con las invocaciones especiales, y las primeras son las que no permiten que ningún jugador pueda hacer invocaciones de este tipo. Para estas tenemos a Arklord Christia, a Fossil Dyna, a Jaugen the Spiritualist, a Vanity's Fiend y a Vanity's Emptiness, que esta última está prohibida. Luego tenemos cartas que no dejan que el oponente esté invocando de manera especial, pero nosotros todavía podemos estarlo haciendo. Para estas tenemos al número 86 al Heroic Champion Rongominiad, tenemos a Djinn Releaser of Rituals, que cuando es utilizada para la invocación de ritual, el mismo monstruo va a tener esa capacidad de Floodgate, y por último tenemos a Vanity's Ruler. Tenemos algunos casos especiales, como por ejemplo el Shadow Winda, que solamente deja que los jugadores puedan tener una invocación especial por turno. Tenemos al Azure Eyes Silver Dragon, que no permite que se puedan invocar dos monstruos o más al mismo tiempo, lo que está limitando por ejemplo la invocación de péndulo o invocaciones masivas como Soul Charge o Machine Duplication. Tenemos el uso de Quiet Life, que nos obliga a solamente hacer Normal Summon o Special Summon. Tenemos Summon Breaker, que el jugador de ese turno, en cuanto invoca 3
monstruos o más prácticamente se acaba pasando a la fase final. Dimensional Barrier, que ya le había mencionado previamente, que detiene prácticamente cualquier tipo de invocación, esto incluye los efectos, pero esta no tiene la capacidad para afectar a los monstruos de Link. Tenemos Dragon's Bind, que se puede activar seleccionando un monstruo dragón de 2500 de ataque y de defensa o menos, y no permite que ningún jugador pueda invocar monstruos de manera especial con ataque igual o menor a esta misma carta. Tenemos Gravity Collapse, que después de estar resolviendo el jugador ya no puede estar invocando de ninguna forma. Royal Oppression, que esta misma carta está prohibida por una buena razón y que por el pago de 800 puntos de vida podemos estar negando invocaciones especiales, y esto es para los dos jugadores. Y por último tenemos el uso de Summon Limit, que este no nos permite invocar más de 2 veces en un turno, sea de manera normal o especial. El siguiente grupo de cartas es la que está limitando en el campo el número, atributo, tipo, efectos y muchas otras más. Para este primero tenemos Consecrated Light, que no nos permite estar invocando monstruos de oscuridad de ninguna forma, y en caso de que un monstruo de oscuridad esté peleando con esta carta no vamos a recibir daño. Inspector Border, que ningún jugador puede estar activando efectos a menos de que sea igual o menor al número de monstruos en el campo, incluyendo rituales, fusiones, sincros, exis, péndulos y cartas de Link. Nightmare Griffon no permite que monstruos invocados de manera especial no puedan activar sus efectos a menos de que estén linkeados. Majesty's Fiend prácticamente cancela todos los efectos de monstruo en cualquier parte. De manera similar, Outer Entity Azathoth, después de su invocación ya no hay ninguna clase de efectos y a este efecto no se le puede estar respondiendo. Y por último tenemos al True King of All Calamities, que no podemos estar activando efectos del atributo declarado en nuestra posesión. Luego tenemos Kaiser Colosseum, que no permite que el jugador contrario pueda tener más cartas de monstruos que el mismo jugador que está activando esta misma. Blade of Darkness cambia a atributo oscuridad todos los monstruos en el campo. Mystic Mine hace que el jugador que tenga más monstruos en el campo no pueda activar ninguna clase de efecto de monstruo. Poisonous Wind no nos deja invocar monstruos de viento y hace que todos los monstruos del campo de este mismo atributo pierdan 500 de ataque. Zombie World hace que todos los monstruos del campo y cementerio se conviertan de tipo zombie. And the Band Play Don't no permite que tengamos más de un monstruo con cierto nivel o cierto rango. DNA Surgery cambia todos los monstruos del campo al tipo declarado. DNA Transplant cambia todos los monstruos del campo al atributo declarado. Ghost and Match no nos permite tener más de un atributo en el campo. Light y Shadow Imprisoning Mirror niega los efectos en campo y cementerio de los monstruos de atributo de luz u oscuridad, dependiendo de cuál estén usando. Lose One Turn hace que todos los monstruos invocados de manera especial lleguen en modo de defensa, y en caso de ser así, van a perder sus efectos. There Can Be Only One obliga a que ambos jugadores solamente puedan controlar un monstruo de cada tipo. Rivalry of Warlords no nos deja tener más de un tipo en el campo. Skill Drain niega todos los efectos en el campo, pero todavía se pueden estar activando. Y por último, The Monarch's Erupt es muy parecido a Skill Drain, pero los monstruos que fueron invocados por tributo no tienen esta restricción. Para cartas que tienen que ver con la batalla, primero tenemos al Performapal 5 Rainbow Magician, que si no tenemos 4 magias o trampas en el campo no podemos atacar. Tenemos Messenger of Peace, que monstruos de 1500 de ataque o más no pueden atacar. Swords of Revealing Light pone a todos los monstruos boca arriba y durante 3 turnos el oponente no puede atacar. Swords of Concealing Light pone a todos los monstruos en modo de defensa boca abajo por 2 turnos. Toll hace que cada jugador deba pagar 500 de vida para poder atacar. Toll Hike hace que cada jugador deba enviar una carta de la mano al cementerio para poder atacar. Gravity Bind hace que monstruos de nivel 4 o más no puedan atacar. Y por último, Spiritual Swords of Revealing Light, podemos pagar 1000 puntos de vida para poder estar negando ataques. Para cartas que se meten con las magias, primero tengo al Naturia Beast, que esto es solamente para el oponente y cada vez que el oponente está activando una, podemos estar tirando 2 cartas desde el deck. Si bien este no es un efecto de estilo de Floodgate como otros que ya hemos mencionado, esto prácticamente significa que ya no vamos a poder utilizar magias. Spell Canceller, magias no pueden ser activadas y no se pueden utilizar sus efectos en el campo. Secret Village of Spellcasters, siempre y cuando controlemos un monstruo de Spellcaster y nuestro oponente no, el oponente no puede estar utilizando magias. Anti-Spell Fragrance, las magias deben ser colocadas un turno nuestro y un turno del oponente para que puedan ser activadas. Y por último, Imperial Order niega los efectos de las cartas de magia en el campo. Para las trampas solamente tengo a Jinzo, que de manera similar a Spell Canceller no se pueden estar activando y los efectos no se pueden usar. Royal Decree está negando todas las otras cartas en el campo. Para tributos primero tenemos al Fog King, que no permite que ningún jugador pueda estar tributando cartas. Tenemos prácticamente el mismo efecto para Mask of Restrict, solamente que esto es una carta de trampa. Y también tenemos Zombie Ward, que no permite que se puedan hacer invocaciones por tributo a menos de que sean de monstruos de zombie. Para otras cartas que no pude clasificar o que pueden incluso entrar en muchísimos grupos, primero tengo Cold Wave, que no permite el uso de magias o trampas hasta nuestro siguiente turno. Esto es para ambos jugadores. Tenemos al número 16 a Shockmaster, que declaramos un tipo de carta y ese tipo de carta no se pueden activar efectos o cartas de ese mismo tipo hasta el final del turno del oponente. El número 41 Baguska pone a todos los monstruos en modo de defensa y de estar en modo de defensa boca arriba no pueden estar activando sus efectos. Gate Blocker niega del oponente efectos de campos, capacidad de poder poner counters en el campo y no podemos seleccionar otros monstruos que controlamos con efectos de cartas. Chain Energy, cada vez que un jugador invoca de la mano, sea de manera normal, especial o incluso cuando se están colocando, se deben de pagar 500 puntos de vida. Level Limit Area A y B, la A cambia todos los monstruos de nivel 3 o menor a ataque y la B cambia todos los monstruos de nivel 4 o mayor a defensa. Prohibition, declaramos un nombre y cartas con ese nombre no pueden utilizar sus efectos. Light of
Intervention. Ningún jugador puede colocar monstruos en modo de defensa boca abajo, sea por seteo, por invocación especial o por efecto. Y por último, Magic Deflector, que por el resto de este turno negamos los efectos de cartas de equipo, cartas de campo, cartas continuas de magia y cartas de quick play en el campo. Muchas de estas son probablemente las cartas más populares que hemos tenido durante los últimos años, incluso algunas ya han estado prohibidas durante mucho tiempo. Hay muchas otras que quizás no sean conocidas o no sean tan buenas precisamente porque tenemos otros efectos, sin embargo vale la pena conocerlas. Asimismo les recomiendo echarle un vistazo al final del video, en el cual voy a estar poniendo prácticamente todos los monstruos que encontré, y si por alguna razón no estuve mencionando uno aquí, precisamente allí lo pueden encontrar. Ahora vamos a hablar un poco más sobre el mismo uso de las cartas de Floodgate, pero ahora vamos a estarnos enfocando a cuál deberíamos de estar usando, cuántas deberíamos de usar y cuándo las tendríamos que estar activando. Lo primero es la decisión sobre si deberían de estar utilizando cartas de Floodgate o no. A pesar de lo atractivas que pueden llegar a ser muchas de estas, va a depender muchísimo de la estrategia que estén utilizando. Quizás en realidad no dependan de los Floodgates para prácticamente poder estar ganando, o incluso si necesitan estos mismos, quizás estén utilizando una estrategia que le duele mucho la consistencia y que es mucho mejor estar teniendo cartas para poder realizar las jugadas, para poder realizar combos, a tener cartas de este tipo. Lo siguiente es la elección de la carta de Floodgate, e idealmente esta tiene que ser una que no nos esté afectando en nuestro estilo de juego, y de ser así, que el oponente tenga muchas dificultades para poder estar haciendo sus mismos campos. Sin embargo, considerando la cantidad de Floodgates diferentes que existen, en realidad esto no es un problema. Lo siguiente, a pesar de que esto es muy obvio, es que mientras más genérico sea el Floodgate, es decir, que mientras más estrategias afecten la activación de este mismo, esto va a ser mucho mejor. Hay algunas cartas de Floodgate que muchas veces cuando están apareciendo en el campo para estrategias específicas prácticamente vamos a ganar, pero la posibilidad de estarnos enfrentando a estas son muy bajas, y por lo cual no deberíamos de estar yendo por estas, sino por las que afecten la mayor cantidad de esto mismo. Tampoco hay que dejar de lado que las cartas, como ya había mencionado previamente, son normalmente utilizadas para el side deck, por lo cual la carta de Floodgate que elijamos utilizar debe estar castigando la mejor estrategia del formato, la estrategia que por alguna razón nos ponga en muchas dificultades o simplemente algún factor que se le parezca. Otro aspecto importante a considerar son las estrategias que están en el juego competitivo, y esto incluso da la explicación y va de la mano del por qué hay muchas cartas de Floodgate que durante muchísimo tiempo se han pedido que se golpeen, y simplemente cuando hacemos el cambio del formato estas pierden popularidad. Cartas como Rivalry of Warlords, Ghost and Match, Summon Limit, Mystic Mind, There Can Be Only One, y eso solamente mencionando las más recientes. Sobre la cantidad va a depender muchísimo sobre qué tanto vamos a necesitar este Floodgate para poder ganar. Incluso se podría llegar a presentar la ocasión de que el oponente está utilizando los mismos Floodgates, o incluso los Floodgates que estamos poniendo de side deck o que tenemos incluso de main deck no lo están afectando en realidad, por lo cual esto va a tener que ser otro factor. Lo último es decidir cuántas copias de este van a estar utilizando. Están utilizando 3 porque en conjunto de otra carta clave para su misma estrategia prácticamente van a estar ganando el juego, entonces sí necesitaríamos verla lo más pronto posible. Están utilizando 2 porque simplemente están sacando 2 cartas de su main deck cuando están haciendo side deck, o incluso puede que solamente estén utilizando una, en la posibilidad de que cuando están empezando el juego, si llegan a ver esta carta va a ser algo muy bueno, pero en caso de que no sea así, entonces quieren reducir la posibilidad de que esta carta sea muerta o que la vean mucha más tarde en el juego. Entonces todos estos son factores que deberían de estar considerando si es que están pensando utilizar alguna carta de Floodgate. Ahora vamos a hablar un poco sobre su mismo uso y su activación de forma óptima, que es mucho del tema que precisamente quería cubrir, y que si ustedes vieron previamente el video que le hice a los Subterror, es mucho de lo que estoy explicando allí. Prácticamente todos los jugadores están familiarizados con el uso de los Floodgate, es decir, los conocen los más populares y saben prácticamente cuáles son sus efectos, pero a pesar de esto mismo hay muchos jugadores que no saben cuándo estarlos activando, que los están activando en tiempos erróneos, y me parece que precisamente por eso es importante estarlos conociendo. Ya mencioné previamente que muchas cartas de Floodgate, en cuanto son volteadas, en cuanto son activadas, prácticamente nos están dando la victoria. Sin embargo, va a haber muchos juegos en los cuales precisamente la activación, en el momento en el que están apareciendo en el campo, entonces es cuando vamos a poder ganar de forma automática, o si los estamos activando en un momento en el cual no es el ideal, entonces podríamos estarnos metiéndonos en un problema, y precisamente por eso quiero mencionar estos ejemplos. Para dar un poco más de ejemplo de esto mismo, vamos a hablar sobre los ejemplos más populares. Vamos a empezar con 2 de los más populares, y estos están centrados en cartas de magia, y estos son Anti-Spell Fragrance e Imperial Order. Anti-Spell Fragrance dice que todas las cartas de magia deben de ser colocadas y debe de estar pasando ese mismo turno, el turno del oponente, y por fin en nuestro turno de vuelta vamos a poder estar activando estas mismas, por lo cual las desacelera muchísimo. Sin embargo, no estamos perdiendo el uso de estas mismas. Por la parte, Imperial Order no niega las activaciones, pero sí los efectos, lo cual generalmente se podría ver que Imperial Order es muy superior, pero precisamente con esto todavía podemos estar activando escalas de péndulo. Precisamente por las características de estas mismas cartas, Anti-Spell Fragrance lo ideal es que las tengamos que estar activando en la standby phase del oponente. Esto es simplemente porque en la main phase 1 el oponente tiene la prioridad, y generalmente la primera carta es algo estilo Rota, Campo o algo que se le parezca
aparezca. Entonces, si le estamos activando después de esta misma carta, estamos perdiendo muchísimo valor de esto mismo. Por la parte, Imperial Order es mucho más sorpresiva y agresiva porque no tenemos que estarla activando de forma preventiva como sucede con Anti-Spell Fragance. Podemos esperar a que el oponente esté activando una carta esencial, como ya mencioné, que son los campos o cartas de estilo rota, y a esto mismo podemos estar encadenando la activación de este mismo y el oponente ya está perdiendo una carta esencial, un efecto muy importante. En papel es muy evidente que queremos utilizar Imperial Order la mayoría del tiempo, precisamente porque está negando los efectos, con lo cual ya estamos haciendo que el oponente esté perdiendo una carta, o normalmente vamos a hacer que pierda una carta. Sin embargo, Imperial Order no está impidiendo que el oponente esté activando sus escalas, por lo cual si nos estamos enfrentando contra una estrategia de péndulo, tendríamos que estar utilizando mejor Anti-Spell Fragance. Entonces esto es solamente para demostrar que va a haber situaciones, va a depender de contra qué estrategias se estén enfrentando, sobre cuál es el que tendrían que estar utilizando. Otro caso muy popular es el uso del Rivalry of Warlords, Ghost and Match y There Can Be Only One. Rivalry of Warlords solamente nos deja tener un tipo de monstruo, lo mismo para Ghost and Match, pero esto es para atributos. Por la parte de There Can Be Only One, solamente podemos tener un monstruo de cada tipo en el campo. La activación de estas tres cartas es en realidad muy parecida, sin embargo, tenemos que aprender cuándo tenemos que estar activando estas mismas. Hay muchos jugadores que normalmente las están activando en el primer momento posible, muy similar a lo que sucede con Anti-Spell Fragance. En cuanto estamos en la standby phase o cuando el oponente hizo ya su normal summon, están activando estas mismas. Sin embargo, el oponente no está perdiendo recursos en realidad. Ya está bajo la restricción de estas mismas cartas, pero todavía puede estar utilizando sus otras 4 o 5 cartas en la mano precisamente para poder deshacerse de esas mismas cartas. Va a depender de la estrategia del oponente sobre si va a tener esta misma posibilidad, pero hay usos mucho más óptimos. Esto de nuevo va a depender mucho de qué estrategia esté utilizando el oponente, pero si ya estamos familiarizados precisamente con esto, podemos estar esperando a que el oponente esté comprometiendo muchos recursos. Por ejemplo, la estrategia de Hero no es difícil que pueda poner 3 o 4 monstruos en el campo precisamente porque va a ir por su invocación de fusión, por la invocación de plasma y muchos otros. En cuanto estemos viendo que el oponente ya tiene recursos de más, allí podríamos estar volteando esta misma carta, con lo cual el oponente ya comprometió recursos, ya utilizó recursos de más y con esto simplemente vamos a estar mermando mucho más el campo. Hay otras estrategias en las cuales se está anunciando que se va a estar invocando su monstruo jefe y si estamos activando estas mismas en este punto, entonces el oponente se está quedando con un monstruo en el campo que quizás no es el ideal, no tiene en realidad ningún propósito y el monstruo jefe ya se perdió su misma invocación. Estos son solamente algunos ejemplos, pero también podría llegar a suceder que es mucho mejor estar volteando la carta porque por alguna razón el oponente puede poner 2 monstruos inmediatamente en el campo y con esto vamos a hacer que el oponente no pueda ir por sus jugadas de link, de sincro. Entonces todo esto es muy flexible, sin embargo tienen que estar poniendo mucha atención sobre todo a la estrategia y algo que ya voy a mencionar en un momento. Por último tenemos el uso de Skill Drain y es muy similar precisamente a Rivalry, a Gozen y a There Can Be Only One. Esta normalmente se está activando cuando el primer monstruo está tocando el campo porque hay muchas jugadas, hay muchos decks que su primera invocación es precisamente su normal summon y es un monstruo tipo Stratos, es decir, le está buscando la carta que le hace falta para poder empezar a armar sus combos, por lo cual activarla en este punto es algo bueno. Sin embargo, hay otros puntos en los cuales puede ser incluso mucho más agresivo. Dos ejemplos de esto es que puede que nosotros tengamos un campo de consideración y el oponente está prácticamente realizando todos sus efectos. No tenemos necesidad de estar activando esta carta precisamente porque a pesar de que los efectos del oponente están pasando y está armando prácticamente sus jugadas, no está presentando ningún peligro para nuestro mismo campo o simplemente tenemos efectos en magias, trampas, cartas en mano, cartas en cementerio que nos pueden sacar de esa misma situación, por lo cual tendríamos que estarla activando en cuanto aparezca una carta que presente peligro para nuestro campo. Esto puede ser un monstruo jefe, un efecto de destrucción o algo que se le parezca, y si la estamos activando en este punto, el oponente ya comprometió muchos recursos y va a ser muy difícil que pueda volverlos a regenerar. Hay estrategias que tienen esta capacidad, pero son muy contadas. Otro ejemplo de esto es que quizás no tengamos un campo tan impresionante, pero tenemos una carta boca abajo que es precisamente Skill Drain. Entonces, lo único que le está impidiendo al oponente a que pueda pasar a prácticamente ser todas sus jugadas es precisamente deshacerse de esta misma carta. Tenemos muchas cartas para este propósito, tenemos Phoenix, tenemos Unicorn, tenemos Tornado Dragon, Castel, hay muchas cartas que nos pueden estar ayudando para deshacernos de esto mismo, pero si encadenamos esta misma carta a ese efecto que se quiere deshacer de nuestra misma carta, entonces ya hicimos que el oponente esté comprometiendo 2-3 monstruos para la invocación de este mismo, ya usó su misma carta en mano como un costo, entonces es simplemente intentar utilizarla en el momento en que le saquemos más provecho. Todo esto es un tanto difícil de poder explicar, sin embargo, algo que tienen que tener en mente precisamente relacionada al uso de los Floodgates es que tienen que sacar el máximo provecho de esto, y esto puede ser en muchos factores. Puede ser que le estén quitando velocidad al oponente, puede ser que el oponente ya comprometió muchísimos recursos, incluso alguna carta que era su única forma de poderse deshacer de esto mismo, puede que el oponente ya puso muchos monstruos en el campo o que está a punto de poner su monstruo jefe. La idea de los Floodgates es que simplifican
simplifiquen lo más que se pueda el juego y que le saquen el máximo provecho a estos mismos. Y precisamente todo esto está orientado a que aprendan el uso óptimo de las cartas de Floodgate. En general hay muchas cartas que con simplemente ser volteadas nos van a estar entregando juegos que no deberíamos de estar ganando en primer lugar. Sin embargo, para poder hacer estas cartas incluso mejores, casi que llegan a ser consideradas opresivas, tienen que aprender cuándo deben de utilizar estos mismos. Ya les di algunos ejemplos de cuándo podrían estar sacando el máximo provecho, pero puede que se estén enfrentando a situaciones, estrategias que las necesitan activar inmediatamente porque el deck del oponente se puede salir de control, o quizás porque van a provocar que gasten recursos que necesitaban para poder armar sus combos. Son muchas las situaciones y es algo que en realidad no puedo estar explicando porque está muy relacionado a la práctica. Además va a depender muchísimo de su estilo de juego sobre si van a querer activar estas mismas inmediatamente o si van a estar esperando a que el oponente comprometa recursos, a que tenga ya un campo que van a poder mermar y después poder estar volteando estas mismas. Como mencioné, faltan muchísimas cartas de estilo de Floodgate de mencionar e incluso muchas de las que estoy poniendo en el video quizás no las estén considerando como cartas de Floodgate. Sin embargo, la idea de todo esto es que sepan cómo funcionan, cuáles son sus pros, cuáles son sus contras. Ojalá se hayan ido con algunas cartas de más, que algunas cartas quizás no hayan conocido, y la idea es que sepan cómo se utilizan los Floodgates a su máximo poder, cuándo deben estas de ser activadas para poderles sacar el máximo provecho, para poder simplificar mucho más el juego. E incluso si a ustedes no les gusta el uso de estas mismas, es simplemente para que puedan en su construcción de sus decks, sea inmediatamente o en el futuro, que sepan que estas mismas cartas existen, que se las van a seguir encontrando en el futuro, y sea que puedan adecuar algunas de estas mismas para su main deck, para su side deck, o incluso para que sus construcciones no sean tan susceptibles al uso de estos mismos, o al menos no para las más populares. Pero bueno, eso es todo lo que tengo para este video. Déjenme en los comentarios qué les parecen las cartas de Floodgate. ¿Les gustan? ¿No les gustan? ¿Qué harían para poder balancear el diseño de estas mismas en el futuro? Asimismo, ¿qué otras cartas de Floodgate hicieron falta de mencionar para este mismo video? De nuevo, voy a tratar de estar poniendo mucha atención en los comentarios para poder estar juntando toda esta misma información y que esto simplemente sea mucho más completo. Si llegaron hasta aquí, dejen me gusta, suscríbanse, activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente.